¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Microbiología General. Soy el ingeniero Miguel Solano y el día de hoy vamos a ver el tema de fisiología y bioquímica microbiana. Ok, ¿por qué es importante este tema? Porque la sola presencia de los microorganismos en los alimentos no necesariamente conduce a ese alimento a un proceso de deterioro. Eh, Puede que lo haga poco saludable de consumir, pero los procesos de deterioro, que son los que mayormente nos preocupan en tecnología de alimentos, están muy ligados a la bioquímica, a la forma con que ese microorganismo reacciona cuando está sobre el alimento, cómo opera, qué efecto hace sobre el alimento cuando está presente. Y esa bioquímica, ese comportamiento está directamente relacionado al estado fisiológico que ese microbio tiene. Ahora bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a revisar algunos conceptos sobre la calidad microbiológica de los alimentos o la calidad en general de los alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre el deterioro y la pérdida de inocuidad en los alimentos? Vamos a comprender cuáles son los factores de desarrollo que gobiernan el crecimiento de los microorganismos en los alimentos y vamos a diferenciar entre los distintos estados fisiológicos que los microorganismos presentan cuando están sobre alimentos. ¿Qué contenidos vamos a ver el día de hoy? Calidad en los alimentos, factores alimentarios con influencia sobre el desarrollo microbiano, factores no alimentarios con influencia en el desarrollo microbiano y estados fisiológicos de los microorganismos en los alimentos. Muy bien. La calidad de los alimentos puede dividirse en dos grandes grupos. Uno, la calidad visible y la calidad no visible. Ambos son extremadamente importantes porque van a darle al consumidor un nivel de calidad que él quiere o espera. Cuando hablamos de la calidad visible, hablamos de aquellos atributos de calidad que el cliente puede evaluar por sí mismo. Por ejemplo, color, olor, sabor, textura, apariencia. Son características, son atributos que el alimento tiene y que el consumidor puede evaluar a través de sus sentidos. Si esta calidad visible no es adecuada o no está en concordancia con los parámetros de calidad que el cliente posee, hablamos que un alimento es inaceptable. Por otro lado, eh, si hablamos de la calidad invisible, estamos hablando de atributos de calidad que el cliente no puede evaluar por sí mismo, pero que él espera que los profesionales en alimentos sí podamos evaluar y que salvaguardemos esa calidad para el consumidor. Algunos ejemplos de eh, atributos en la calidad invisible son, por ejemplo, la presencia de microbios patógenos, la presencia de toxinas marinas, terrestres o micotoxinas, la presencia de compuestos químicos, detergentes. Todos ellos y otros más son atributos que el cliente puede no evaluar en un momento dado, pero que él espera que nosotros sí los estemos evaluando y los estemos manejando dentro de lo aceptable. Cuando la calidad invisible de un producto no es la adecuada, estamos hablando de un alimento que es potencialmente dañino. En otras palabras, que le podría hacer daño a nuestro consumidor. Muy bien. Cuando un alimento está expuesto a determinados peligros, los peligros pueden ser, por ejemplo, de tipo físicos. Una tachuela, un trapo, uh, alguna piedra. Esos son peligros físicos, son peligros para la salud del consumidor. También podemos encontrar peligros de tipo químico o alergénico, que son compuestos que le pueden hacer daño al consumidor
y son de naturaleza química. Por ejemplo, una toxina, de repente algún detergente, algún desinfectante, algún antibiótico o alguna sustancia que pueda ser alergénica para él. Sobre todo, la gran mayoría de los alergénicos son sustancias de tipo proteica. Y los peligros biológicos. Los peligros biológicos no centrados en insectos, porque la presencia de un insecto preconfigura un peligro físico. Son los mohos y levaduras, las bacterias y los virus, los protozoos y los parásitos que son los que nosotros consideramos peligros biológicos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos terminan siendo microorganismos patógenos que son vehiculizados por alimentos. En inglés, la definición es foodborne, vehiculizados por alimentos. De lejos, los peligros cuya letalidad, cuya capacidad de hacer daño es mayor son los biológicos. ¿Por qué? Porque son letales en muy bajas cantidades, porque no son detectables ni física, ni química, ni organolépticamente la gran mayoría de veces, y porque se incrementan en el tiempo. Una piedra o un pedazo de vidrio de un alimento seguirá siendo un pedazo de vidrio por mucho tiempo. Un microbio en este momento en el alimento, dentro de 2 o 3 horas, puede llegar a tener cantidades tales que sí puede ser un peligro para el consumidor. La presencia o desarrollo de los microorganismos en alimentos puede conducir a dos fenómenos muy marcados. Primero, el deterioro. Cuando hablamos de deterioro, nos estamos refiriendo a la pérdida de las características deseables en los alimentos. Por ejemplo, un deterioro puede ser, por ejemplo, el crecimiento de moho encima de un pan. Cuando hablamos de deterioro, podemos estar hablando de repente del crecimiento de levaduras encima de un queso. En ese caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en el caso del pan, su integridad se está perdiendo y en el caso del queso, su olor, su color y su apariencia está perdiéndose. Literalmente, el proceso de deterioro ha conducido a una pérdida de los atributos de calidad deseables por el consumidor. Ahora, muchas veces en los casos de deterioro, un alimento puede dejar de ser deseable, mas no perder su calidad de comestible. Un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, el crecimiento de como moho, como levaduras encima de un hot dog empacado. Uno toma el hot dog de nuestra refrigeradora o donde lo hayamos guardado y lo notamos baboso, lo notamos pegajoso. ¿Está deteriorado? Sí, ya no posee las características con las cuales yo la adquirí, pero si yo lavo el hot dog muy bien, lo sobo con sal y le extraigo la mayor cantidad posible de microorganismos y el olor regresa a la normalidad, ese hot dog, si yo lo frío, puede ser perfectamente digerible, sin ningún problema. Perdió una aceptabilidad en su estado natural, pero la comestibilidad no se ha perdido. Es lo mismo cuando sucede que tenemos una papaya, por ejemplo, de repente con algún crecimiento de moho. Lo que podemos hacer es retirar la parte que tiene crecimiento de moho y el resto del producto es igual comestible. Lógico, no es vendible en su integridad porque ha perdido, porque está deteriorado, pero parte de su comestibilidad no se ha perdido. Otro aspecto importante es la pérdida de inocuidad, como consecuencia de la presencia o el desarrollo de microorganismos en los alimentos. ¿Por qué? La pérdida de inocuidad puede conducir a tener un alimento que puede producirle daño a la salud de la persona que lo consume. Hay varios factores que van a determinar ese mayor o menor potencial de hacer daño, pero lo cierto es que la sola presencia o el desarrollo de microorganismos en los alimentos que conduzcan a una pérdida de inocuidad pueden generar en la persona una infección, una intoxicación o una toxinfección, que es una de forma combinada. Cuando hablamos de infección, hablamos de una enfermedad derivada del crecimiento de los microorganismos en el cuerpo de la persona. Cuando hablamos de intoxicación, hablamos de un fenómeno de pérdida de salud debido a la ingesta de una toxina que deriva
del crecimiento de los microorganismos. Cuando hablamos de una toxinfección, hablamos de una forma combinada en la cual el microorganismo primero desarrolla el proceso infectivo dentro de la persona y después, estando ya el proceso infectivo encaminado, empieza a generar una toxina y se produce una toxinfección. ¿Qué factores alimentarios, qué factores propios del alimento son los que van a influenciar a favor o en contra de que un microorganismo pueda desarrollar en los alimentos? Primero, el pH y la acidez propia del alimento. Este factor es tan importante que incluso puede llegar a evitar que ciertos microbios prosperen en algunos alimentos. Por ejemplo, en frutas, que suelen ser alimentos ácidos, por lo general la forma normal de deterioro son los mohos, mientras que en los vegetales, que tienen un pH relativamente neutro, la forma normal de deterioro mayormente son bacterias. Otra consideración, otro factor importante de un alimento es su actividad de agua. La actividad de agua de un alimento, sea fresco o procesado, va a determinar la presencia de ciertos mohos en detrimento de otros. Por ejemplo, los mohos xerófilos son altamente resistentes a bajas concentraciones de agua o actividades de agua baja. El contenido de nutrientes. Algunos alimentos, por su cantidad de agua, por su cantidad de carbohidratos, por su cantidad de grasas, son proclives a favorecer el crecimiento o la inhibición de ciertos microorganismos. La presencia de estructuras biológicas, por ejemplo, la presencia de cáscara. Los diferentes tipos de cáscara o de cubiertas o de piel o de envases en nuestro caso, cuando ya estamos hablando de un alimento procesado, va a determinar ciertas barreras para que el microbio pueda crecer. También la presencia de flora competitiva. Por ejemplo, si un alimento es escaso en fierro y tenemos un microbio muy eficiente para aprovechar el fierro que tiene ahí en el alimento, normalmente este aprovechamiento del fierro sesgará y dejará fuera de la ecuación a microbios que no sean tan eficientes aprovechando el fierro. La temperatura. La temperatura determina qué microorganismos pueden o no desarrollarse. Están los psicrófilos, que les gusta el frío, los mesófilos, que les gustan las temperaturas medias, y los termófilos, que prefieren las temperaturas altas. De igual manera, las atmósferas que nosotros aplicamos en los alimentos. Esto va a diferenciar, por ejemplo, un empaque al vacío, un empaque de atmósfera controlada, va a inhibir el crecimiento de microorganismos aerobios, que de por sí necesitan oxígeno. Los microbios pueden estar en 4 estados predeterminados en los alimentos. Pueden estar en un estado planctónico, del libre nado, pueden estar en estado de biofilm, ligados a una superficie, puede estar en estado de espora, que es un estado de latencia, o puede estar en un estado de persistor, que es un estado en el cual el microbio está activo, pero con baja actividad bioquímica. En conclusión, tenemos 2 tipos de calidad en los alimentos, la visible y la invisible. Los peligros que los alimentos pueden tener para los consumidores son físicos, químicos, alergénicos o biológicos. Los peligros biológicos básicamente están agrupados en 3 grandes sectores: mohos y levaduras, bacterias y virus, protozoos y parásitos. Y los factores que influyen en el desarrollo microbiano pueden ser factores propios de los alimentos, factores alimentarios, o pueden ser factores ambientales, factores no alimentarios. Finalmente, los microbios pueden encontrarse en 4 estados fisiológicos intercambiables en los alimentos: en estado planctónico, en estado biofilm, en estado de espora o en estado de persistor. Muchas gracias por su atención y nos vemos en clase.